Hola, bienvenido a la explicación de tu examen especial en la sección de biología. Mi nombre es Alfonso y vamos a trabajar los reactivos que construyeron este examen. Así que comencemos. Vamos con la primera pregunta que nos dice: los lípidos, al ser una molécula, tenemos un espacio en blanco, tienen la característica de no poderse diluir en agua. Ok, si estamos hablando de un compuesto que no se puede diluir en agua como tal, estaremos hablando de un compuesto que se le conoce como hidrofóbico, o sea que no se puede, pues eso, disolver en agua, ¿no? Por lo tanto, en este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción A, ¿va? Y bueno, descartamos lo que es polar, porque polar tiene que ver más bien con los compuestos que tienen tanto carga positiva como negativa. Y descartamos lo que es saturada y no saturada, porque aquí estaríamos hablando de conceptos que tienen que ver con mezclas, ya sea pues homogéneas o heterogéneas. Eso ya es un tema de química, pero pues aquí no entraría este término, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, que es hidrofóbica. Vamos con la siguiente pregunta. Y ahí tenemos la respuesta correcta. Muy bien, nos dice: es una de las principales funciones de la clorofila. Ok, recordemos que la clorofila es este compuesto que hace que las plantas sean verdes y sobre todo que la captación de la luz solar sea posible, ¿va? Entonces, dentro de las opciones que nos aparecen aquí, pues bueno, sabemos que la captación de la luz solar se debe a la clorofila, por lo tanto sería nuestra respuesta correcta. Descartamos oxidar dióxido de carbono y glucosa porque como tal en la reacción de la fotosíntesis, pues bueno, no se oxida realmente el dióxido de carbono y aparte la glucosa a la hora de oxidarse, esto se da más bien en la mitocondria y específicamente en la respiración aerobia, y la fotosíntesis y la respiración aerobia son reacciones pues diferentes, ¿no? Descartamos también fijación del carbono porque la fijación del carbono se va a dar directamente en la fase oscura de la fotosíntesis y esta fase oscura pues no requiere de luz solar, por lo tanto pues la clorofila no entra ahí. Y descartamos también liberar oxígeno porque la liberación de oxígeno se va a dar en la fase luminosa, pero la liberación del oxígeno no se va a ver directamente relacionada con la clorofila, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, captar la luz solar. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: después de la respiración espacio, se da el proceso de fermentación espacio y espacio, donde se produce espacio y espacio respectivamente. Que parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero no te preocupes, es una pregunta bastante sencilla de contestar. Aquí para empezar, nos está mencionando una palabra clave, que es la respiración, ¿va? Si hablamos de respiración, estaríamos hablando de respiración, bueno, se pueden clasificar en dos tipos de respiración, la aerobia y la anaerobia. En este caso, como está hablando la pregunta de la respiración donde hay fermentación, la fermentación se va a dar después de la glucólisis, ¿va? Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un tipo de respiración. Bueno, la glucólisis está presente tanto en la respiración aerobia como anaerobia. Pero si hablamos de fermentación, la fermentación va a ser un proceso exclusivo de la respiración anaerobia, o sea, como las bacterias que no requieren oxígeno para respirar. Por lo tanto, pues bueno, aquí el inciso correcto tendría que empezar con respiración anaerobia. Luego nos dice: después de la respiración anaerobia se da el proceso de fermentación, que aquí nos da opciones, o bueno, sabemos que el proceso de fermentación, si hablamos de bacterias, se va a poder dar de dos diferentes maneras, ya sea de una fermentación láctica o una fermentación alcohólica. La fermentación láctica va a producir etanol, que es un tipo de alcohol. Por otro lado, la fermentación láctica va a generar lactato, que es un compuesto de la leche, ¿va? Entonces, aquí lo que tendría que corresponder, o el espacio, sería la fermentación láctica que produce lactato y la fermentación alcohólica que produce etanol. Entonces aquí nuestra respuesta correcta sería la opción D y la pregunta correctamente llenada quedaría así: después de la respiración anaerobia se da el proceso de fermentación láctica y alcohólica, donde se producen lactato y etanol respectivamente. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice: después de la glucólisis se generan dos moléculas de espacio que se transforman en espacio
para integrarse al ciclo de Krebs. Ok, aquí nuevamente estaríamos hablando de glucólisis y estaríamos hablando de una ruta metabólica. Si hablamos de la glucólisis, uno de los productos, o bueno, primero, es más importante aún, la glucólisis es un proceso metabólico que va a servir para romper la molécula de glucosa. Y estas dos mitades que se producen al romperse la molécula de glucosa se le conocen como piruvatos, ¿va? Y de hecho, pues bueno, aquí ya con eso llegamos a nuestra respuesta correcta, porque es muy sencilla, ¿va? Pero, ¿qué sucede después de que se rompe la molécula de glucosa y se generan estos dos piruvatos? Bueno, después de esto, estos piruvatos van a poder ingresar, bueno, se van a poder, primero van a poder ingresar al ciclo de Krebs, pero para poder ingresar al ciclo de Krebs, los piruvatos se tienen que convertir en otra molécula que se le conoce como acetilcoenzima A o acetil-CoA, que de hecho es la opción que está junto con pegado al piruvato, ¿va? Entonces, la ruta metabólica es la siguiente. La glucosa, por medio de la glucólisis, se parte en dos piruvatos. Estos dos piruvatos se transforman en el citosol de la célula, o en el citoplasma, pues, se transforman en acetilcoenzima A para que ahora sí puedan ingresar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a producir ciertas moléculas que después van a ser utilizadas para realizar la cadena de transporte de electrones. Y esa ruta metabólica, digo, hay más rutas, pero esas son las principales, van a ser las que intervienen en la respiración celular aerobia y es la que hace que se produzca gran cantidad de energía, ¿va? Pero bueno, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, piruvato y acetilcoenzima A. Vamos con el siguiente inciso. Nos dice, ¿es una de las principales causas de la evolución? Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta que el proceso evolutivo, si lo vemos desde el punto de vista más científico, es algo que se ha dado a través de millones de años y los organismos van cambiando poco a poco eh, y estos cambios pues, son muy graduales y han ayudado a la adaptación de las especies. En este caso, estos cambios que se van dando en las especies aunque son extraños, pero son cambios que se dan de manera azarosa. O sea, hay cosas que de repente no se pueden predecir. Y estos cambios a veces pueden ser benéficos y hacer que las especies sobrevivan, o pueden ser, bueno, cambios que perjudiquen a las especies y posteriormente hagan que estas especies se extingan, ¿va? Y precisamente ese es el compuesto que hace que la evolución se pueda dar, que es eso, son las mutaciones al azar. Que recordemos que las mutaciones son estos cambios en el material genético que son heredables a la siguiente generación. Recuerda, para que un cambio pueda ser heredable a la siguiente generación, tiene que estar impreso en el ADN. De lo contrario, no se puede pasar a la siguiente generación, ¿va? Y descartamos las opciones porque reproducción asexual sabemos que va a generar organismos idénticos, entonces esto no es un factor que ayude a la evolución como tal. También el aislamiento geográfico, a pesar de que ese es un elemento que puede ayudar a la evolución, realmente no es tan determinante a comparación de las mutaciones. Y la manipulación genética, pues es un proceso artificial, entonces realmente no hay una forma artificial de beneficiar el proceso evolutivo, entonces por lo tanto se descarta, ¿va? Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción A, mutaciones al azar. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, a nivel celular, ¿en qué parte se encuentran los cromosomas? Bueno, si estamos hablando aquí, la palabra clave que para poder responder son la palabra cromosomas, hay que tomar en cuenta que los cromosomas son paquetes de ADN. O sea, haz de cuenta que el ADN es una tira muy larga, como un hilo, y el cromosoma es como si tomáramos, no sé, un palito o cualquier otra cosa y empezáramos a enredar ese ADN alrededor de esto. Ese paquete de ADN que se forma es un cromosoma, ¿va? Por lo tanto, si estamos hablando del ADN, el ADN generalmente lo vamos a poder encontrar en el núcleo celular. Porque recordemos que el núcleo celular es como la base de operaciones de toda la célula para que la célula pueda funcionar correctamente. Y pues esas instrucciones están guardadas precisamente en el ADN. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C, en el núcleo celular. Y descartamos ADN mitocondrial porque recordemos que a pesar de que la mitocondria sí tiene un ADN diferente, no va a ser aquí no vamos a poder encontrar cromosomas como tal. Descartamos ARN ribosomal, o bueno, porque dice ARNR,
porque el ARN ribosomal más bien son aquellos pues, segmentos de ARN que están guardados en los ribosomas y que van a ayudar a producir proteínas. Entonces, pues realmente eso no tiene nada que ver. Y descartamos células geminales porque las células geminales, o bien conocidas como gametos, no van a contener directamente cromosomas, ¿va? Sí contienen cromosomas, pero solamente la mitad del genoma humano, no los cromosomas completos, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, en el núcleo celular. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, una célula somática, antes de dividirse, posee 46 cromosomas, por lo que después de la mitosis obtendrá espacio cromosomas. O sea, nos está preguntando el número de cromosomas que va a obtener una célula después de la mitosis. Ahora, esta pregunta se responde de manera muy simple. Puede sonar muy revoltosa en papel, pero la respuesta es muy sencilla de llegar a ella. Si estamos hablando, de hecho, aquí de células somáticas, hay que tomar en cuenta que las células somáticas son aquellas que conforman nuestro cuerpo. Y si estamos hablando de cualquier célula que compone nuestro cuerpo, excepto las células sexuales, o sea, como los espermatozoides y los óvulos, todas nuestras células somáticas van a contener 23 pares de cromosomas, o sea, como aquí lo está mencionando, 46 cromosomas en total, ¿va? Entonces, si tomamos en cuenta esto, hay que tomar en cuenta también que las células somáticas se reproducen por mitosis. Y la mitosis tiene la peculiaridad que cuando una célula se divide por mitosis, ambas células van a ser idénticas, ¿va? Van a tener exactamente el mismo material genético, el mismo número de organelos, todos van a ser idénticas a la célula que es donde se originó la otra célula nueva, ¿va? Entonces, si la célula que tenía, o bueno, la célula de donde se originó la célula nueva tenía 46 cromosomas, por lo tanto, la célula nueva va a tener también 46 cromosomas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción B. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, es una de las principales características de la reproducción sexual. Ok, si estamos hablando, aquí lo que podemos hacer de una manera más sencilla es ir descartando, pero recordemos que la principal característica de la reproducción sexual es el entrelazamiento genético entre dos organismos. O sea, prácticamente llega papá abejita y mamá abejita, se entrecruzan y el producto de estas dos abejitas va a ser una mezcla genética de estos dos individuos. A eso se refiere con la reproducción sexual. En este caso, pues bueno, vamos a ver las opciones. Dice, un gran número de descendientes. De hecho, esta no podría ser porque a pesar de que hay organismos que se reproducen de manera sexual que pueden tener muchos descendientes, si lo comparamos en relación a las bacterias o cualquier otro organismo que se reproduzca de manera asexual, el número de descendientes va a ser muchísimo más grande en comparación a la reproducción sexual. Entonces, por ende, esto se descarta. Luego nos dice, se generan organismos idénticos. De hecho, esto es incorrecto porque la reproducción sexual tiene la principal característica que las crías de dos organismos que se reproducen mediante reproducción sexual no van a ser idénticas porque va a haber un proceso de entrecruzamiento genético. Por eso se descarta y simplemente tú lo puedes ver. Tú no eres idéntico ni a tu mamá ni a tu papá. Son una mezcla de ambos materiales genéticos, ¿va? Y si no tienes, bueno, y si tus papás no son iguales a ti, me preocuparía un poco. Pero bueno. También por ahí dice, cuidados parentales nulos. Aquí esto también es falso porque generalmente o en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de reproducción sexual, siempre va a haber un tipo de cuidados mínimo desde la mosquita que pone huevos, que mínimo los cuida un momento para poderlos poner, hasta unos padres que tienen a su hijo hasta los 18 o 20 años que dicen ya vete de casa y no se quiere ir, pues bueno, eso implica cuidados parentales. Entonces aquí estaríamos hablando de reproducción sexual, entonces eso se descarta. Pero en la última, sí nos menciona algo bien importante, que son las células haploides especializadas. Recordemos que una célula haploide es aquella que solamente posee, por ejemplo, en el caso del ser humano, las células somáticas son diploides porque tienen 23 pares de cromosomas. Cuando hablamos de las células haploides, se está refiriendo a estas células que solamente tienen un juego de cromosomas, o sea, solamente tienen 23 en lugar de tener los 23 pares, ¿va?
Entonces, estas células que son haploides son específicamente los espermatozoides y los óvulos. Y aquí la pregunta nos está diciendo sobre especializadas. Entonces se está refiriendo a que son células sexuales especializadas para la reproducción. Por eso, esa sería nuestra respuesta correcta, ¿va? Y por lo tanto, pues bueno, la reproducción sexual como principal característica va a ser la presencia de células haploides especializadas para la reproducción. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, término que, denomina a las características genéticas de un organismo. Ok, aquí nos está hablando directamente de cuestiones genéticas. Y si hablamos de cómo se le conoce a toda la cantidad de ADN que conforma una especie u organismo, a esto se le conoce como, precisamente como genotipo, ¿va? Porque aquí están contenidos los genes. Descartamos fenotipo porque el fenotipo se refiere específicamente a las características observables de un organismo. Descartamos cariotipo porque cariotipo es como un estudio de todos los cromosomas que tenemos, pero es como cuando te determinan si tienes una enfermedad a partir de observar tus cromosomas, entonces ahí se descarta. Y descartamos alelos mendelianos porque realmente ese término no existe y si solamente habláramos de alelos, los alelos se refiere a la posible variante que puede tener la expresión de un gen, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, genotipo. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, según la teoría de Darwin y Wallace, es uno de los principales factores que rigen el proceso evolutivo. Muy bien, estaremos aquí hablando primero, y esto es importante, de Darwin y Wallace, que prácticamente se le dice que es teoría Darwin-Wallace porque ambos llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo, ¿no? Y pues bueno, si estaríamos hablando del proceso evolutivo, uno de los principales factores o de lo que nos va a hablar principalmente esta teoría es el proceso de selección natural, ¿no? Que de hecho, pues bueno, de una vez lo vamos seleccionando, es nuestra opción correcta, ¿va? Descartamos lo demás porque en este caso Darwin y Wallace jamás hablaron de mutaciones, ¿va? Ellos no tenían ni idea de que existía el ADN y por ende no podían llegar a este término, entonces por lo tanto se descarta. También descartamos aquí el uso especializado de órganos, porque esto del uso y desuso de órganos más bien hablaría de la teoría evolutiva de Lamarck. Entonces es otro científico que fue muchos años antes de estos dos, por eso se descarta. Y el proceso también de recombinación genética realmente es algo de lo cual Darwin y Wallace no hablaron. Más bien, ya cuando estamos hablando de recombinación, y ni siquiera genética, porque Mendel no sabía nada de genes, habla sobre la teoría de Mendel, que habla ya con sus tres leyes y la predicción de ciertos rasgos en las siguientes generaciones. O sea, la aparición de ciertos rasgos durante el proceso de, pues sí, de reproducción, ¿va? Por lo tanto, se descarta. Por lo tanto, pues nuestra opción correcta sería la opción A, selección natural. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, se encarga de la clasificación y categorización de los organismos para su estudio. Este está bien fácil. Primero que nada, si estamos hablando de categorizar y clasificar organismos, la rama de la biología que se va a encargar de esto es la taxonomía. De hecho, es la opción correcta. Descartamos las demás porque la anatomía se va a encargar del estudio de la localización de los órganos, o sea, dentro de un organismo. Descartamos fisiología porque aquí estaríamos hablando más bien de la función de los órganos. Y descartamos etología porque la etología se encarga más del estudio de la conducta de los organismos, ¿va? Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción A, taxonomía. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, tipo de ecosistema donde las temperaturas suelen ser extremas, además de encontrar organismos con fotosíntesis tipo K. Ok, aquí hay dos factores que nos pueden dar la respuesta correcta o nos pueden aproximar a la respuesta correcta. Primero, las temperaturas extremas, ¿no? Y el segundo es la fotosíntesis tipo K. Si a lo mejor en algún momento te encuentras esta pregunta en el examen de admisión y no sabes qué es la fotosíntesis tipo CAMP, se refiere a que algunas plantas, cuando no hay suficiente agua para poder realizar la fotosíntesis, detienen su proceso, ¿va? Y se quedan como en un estado de vida y muerte, que de hecho este tipo de proceso se va a dar muy comúnmente en los cactus, ¿va? Pero si no sabes este término, algo que sí puede presentarse o un ecosistema que presenta temperaturas muy extremas
son los desiertos, ¿va? Pero si sumamos las temperaturas extremas con este tipo de fotosíntesis que es presente en los cactus, pues la opción correcta por obvias razones es el ecosistema desértico, ¿va? Que es donde vamos a encontrar este tipo pues de organismos, ¿va? Con fotosíntesis tipo CAP. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, desértico. Vamos con la siguiente pregunta, o la última de hecho. Dice, ciclos por los cuales los elementos del entorno pasan a formar parte de la constitución de los organismos y viceversa constantemente. Ok, aquí estaríamos hablando de un tipo de ciclos. Y si estamos hablando de aquellos elementos que conforman el entorno, pues ya nos estaría hablando de que, o sea, los elementos que conforman como tal el ecosistema pasan a los seres vivos y luego sus seres vivos, cuando fallecen, pues por medio de los descomponedores, vuelven a integrar la materia de los organismos al ecosistema para que pueda seguir siendo aprovechada, ¿no? Entonces, a ese tipo de ciclos se les conoce como ciclos biogeoquímicos, ¿va? Descartamos biológicos porque los ciclos biológicos, la respuesta es como muy ambigua y realmente, a pesar de que sí existen los ciclos biológicos, no tiene que ver con el paso de los elementos a los organismos vivos y viceversa. Biodegradables, pues esto tiene que ver más con los desechos, que tiene que ver cuando se descomponen de manera natural en el ambiente, entonces también se descarta. Y biosinérgicos, pues esta palabra realmente no existe, entonces pues por eso también se descartaría. Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción A, biogeoquímicos. Muy bien. Espero que te haya quedado clara la explicación de este examen especial. Recuerda que el proceso de estudiar biología va más encadenado a entender y no solamente machetear información, y sobre todo ser constante en estar estudiando, ¿va? Y buscar muchas fuentes y sobre todo relacionar los temas entre sí. Es lo que te va a dar la clave para poder dominar la materia. Eh, pues espero que te vaya muy bien en tu próximo examen de admisión. Mi nombre es Alfonso y nos vemos en la próxima.